Buenas noches, ahora sí. Me da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos y darles la bienvenida a este espacio donde vamos a hablar acerca de la felicidad y vamos a ver si es algo que se puede aprender y si sí, cómo es que se puede aprender, qué es lo que está en nuestras manos, qué es lo que pues a lo mejor no está en nuestras manos y aún así, ¿qué es aquello donde tenemos control? Pero para empezar, pues me gustaría presentarme para los que no me conocen. Soy Arlene Solodkin, soy la presidenta de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva y también dirijo el Instituto de Bienestar Integral que fundamos hace casi 10 años. He trabajado a lo largo de estos 10 años muy de la mano con el doctor Tal Ben Shahar en el certificado en estudios de la felicidad y también en la maestría en estudios de la felicidad. Pues ahora sí que compartiendo con cientos de personas de más de 70 países del mundo herramientas prácticas de cómo vivir mejor. Y dentro de esta trayectoria hemos dado capacitaciones a empresas, hemos trabajado con diversas organizaciones y el año pasado lanzamos un encuentro internacional, el primer Hope Circuit, el circuito de la esperanza, porque la esperanza en estos tiempos es un tema también muy relevante, pero bueno, acerca de eso hablaremos en algún otro momento. Em, Durante el webinar de hoy vamos a hablar un poco de filosofía, vamos a hablar un poco de algunas de las teorías más importantes sobre felicidad y vamos a compartir algunas prácticas muy puntuales para que ustedes puedan salir de aquí con algunas herramientas que pueden aplicar en su vida personal, compartir también con sus equipos de trabajo, con sus familias, esperando que que les sirva de mucho. Y les voy a invitar también a compartir en el chat, si nos hacen favor, de dónde vienen, si vienen de diferentes países, de dónde nos acompañan. Y también nos gustaría mucho que nos compartan las respuestas a algunas preguntas que voy a ir haciendo a lo largo de de esta reunión. Así que para empezar me gustaría decir que este webinar no ofrece fórmulas mágicas ni un optimismo superficial. Estamos hablando de evidencia científica, de brújulas filosóficas, que es aquello que los más grandes filósofos de la humanidad, o algunos de ellos, porque no podemos hablar de todos, nos hablan acerca de la felicidad eh, porque queremos que salgas con claridad, con un lenguaje muy preciso y que te vayas con una idea clara de que la felicidad es algo que se va construyendo y que se busca de forma indirecta. Tal vez Shahar habla mucho y varias investigaciones también, de que cuando buscamos la felicidad de forma directa, por ejemplo, quiero ser más feliz y todo el tiempo estoy midiendo mi nivel de felicidad, es muy probable que en vez de ser más feliz, te vuelvas menos feliz, porque se convierte en una obsesión y esta obsesión termina por ser una presión, por ser una carga. Entonces se habla mucho de buscar la felicidad a través de caminos indirectos, como le son el cultivar un sentido y un propósito de vida, el cultivar relaciones positivas, el aprender y estar todo el tiempo con una mentalidad de crecimiento como los niños, queriendo aprender algo nuevo, porque eso está vinculado con la longevidad, la gente que siempre siente que algo tiene que aprender y algo tiene que tiene curiosidad, como los niños, tienden a vivir vidas más largas. Hablamos de la importancia de cultivar hábitos positivos a nivel físico, porque eso tiene un impacto también en cómo nos sentimos, tiene un impacto directo en nuestras emociones, si descansamos o si estamos cansados, si como comida chatarra y se me sube la energía, pero después me viene un bajón.
todo eso tiene un impacto directo en nuestro bienestar. Así que vamos a hablar de todos estos temas distintos, de cómo podemos indirectamente abordar el tema de la felicidad. Y lo que me gustaría invitarlos es que vayan haciendo sus preguntas en el chat. Al final vamos a hacer también un espacio para contestar algunas preguntas que ustedes tengan o para que ustedes puedan hacer algún comentario. Pero ahorita me gustaría mucho invitarlos, además de que ya vi de todos los lugares que compartieron en el chat de dónde vinieron, me gustaría que elijan una palabra que significa felicidad para ti. Alguna actividad, algún mensaje, algún ámbito de tu vida que para ti significa felicidad. Y así vamos a ver la resonancia de esto en el grupo, vamos a ver también cuáles son las diferentes interpretaciones que tenemos sobre este tema. Ya veo que dicen propósito, movimiento, paz, bienestar. Vamos viendo y mientras voy hablando, nadar, el ejercicio, sentir confianza. Vean nada más cómo felicidad tiene tantas diferentes connotaciones para diferentes personas. Y por eso es cuando hablamos de una receta única para la felicidad. Pero hay muchísimos mitos diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay gente que piensa que la felicidad es llegar a un destino. Cuando logre terminar mi carrera voy a ser feliz. Cuando encuentre mi primer trabajo voy a ser feliz. Y después cuando me paguen mejor y encuentre mi segundo trabajo voy a ser feliz. Cuando me case voy a ser feliz. No, cuando estudie mi doctorado voy a ser feliz. Y luego decimos, bueno, cuando me divorcie ya ahora sí voy a ser feliz, ¿no? Entonces vamos todo el tiempo poniendo una meta futuro, pensando, y es un mito muy frecuente, que la felicidad está en la distancia, ¿sí? Está cuando logre algo en el futuro. Muchas veces también asociamos la felicidad solamente a sentir placer. Si yo me tomo un té calientito en este momento, me voy a sentir feliz. O si logro tener el coche, hoy me compro un coche y ya lo tengo hoy, ya voy a ser feliz para siempre. O un placer inmediato como ir a una fiesta o a un concierto. O incluso cuando ya alcance yo a tener ese trabajo que quería, voy a ser feliz, voy a tener ese placer de que me den la cartita, de que me aceptaron esa cartita, que es un placer inmediato, me va a hacer sentir felicidad y esa felicidad va a durar para siempre. Y todas esas son ideas parciales. Así que nosotros vamos a hablar de un bienestar y un florecimiento que combina el compromiso, el estar comprometido con lo que estoy haciendo, el tener relaciones de calidad, el poder tener integridad y reconocer mis valores, el poder sentir emociones positivas en lo cotidiano y poder también abrazar y reconectar y reconocer las emociones incómodas que tengo, porque uno de los mitos también es que la felicidad es sentirme bien el 100% del tiempo. Y ese es un gran mito, porque las emociones incómodas nos están dando un mensaje, nos están diciendo, si yo tengo envidia, me están diciendo, hay algo que la otra persona está haciendo que yo tengo ganas de hacer y que no me estoy atreviendo a hacer. Si tengo enojo, probablemente es porque hay una injusticia que se está cometiendo contra alguien más o contra mí y no estoy haciendo nada al respecto. Si siento tristeza es porque hay alguna pérdida o porque no me estoy conectando con mi sentido de vida. Entonces, todas las emociones incómodas son mensajeros de algo positivo, nos ayudan a crecer. Entonces, dentro del tema de la felicidad, si queremos cultivar una felicidad duradera, tenemos también que reconocer las emociones incómodas y, como dice Tal Ben Shahar, darnos el permiso de ser humanos.
porque cuando bloqueamos las emociones incómodas, inmediatamente bloqueamos también las emociones positivas, como si hubiera una tubería emocional. Esa tubería se va tapando cuando vamos bloqueando el sentir o reconocer las emociones incómodas, y el sarro que se va formando dentro de esta tubería no permite que las emociones positivas fluyan. Entonces, eventualmente eso es detrimental para nosotros. Así que imagínense si en lugar de buscar o sea, si buscar estar bien todo el tiempo, nos enfocamos a cultivar recursos. Si hacemos esto, ¿a poco no estaríamos entrenando una habilidad? Y esa habilidad nos puede ayudar a cultivar más felicidad. Entonces piensen que en lugar de estar bien todo el tiempo y buscar estar bien todo el tiempo, la búsqueda es de aprender y cultivar más recursos que nos ayuden a elevar nuestro bienestar general. Así que te invito ahorita a pensar en un momento en tu vida donde te sentiste especialmente vivo, donde tenías un alto nivel de energía, donde te sentías inspirado, donde sentías que tu mente estaba enfocada en algo que querías tú lograr, en alguna meta, o que estabas con algunas personas que verdaderamente te ayudan a elevar tu nivel de disfrute. Y te invito a que pienses en este momento de tu vida, porque esto te va a dar pistas de cuál es ese mapa de bienestar para ti. Si es estar con ciertas personas, si es estar haciendo un cierto tipo de ejercicio o tocando música, o si es haciendo una presentación porque te encanta hacer presentaciones y eso te conecta con tu propósito de vida. Todo esto son pistas acerca del bienestar para ti. Entonces, vamos a analizar. En las últimas décadas, en el año de 1998, de hecho, el doctor Martin Seligman tomó la dirección de la Asociación Americana de Psicología. Martin Seligman se dedicaba a estudiar el pesimismo y dio con un término que era desamparo aprendido, que después también reconoció que el desamparo no solo se aprende, sino que es un estado en el que la gente cae por default después de estar experimentando la adversidad de forma constante. Y cuando él hacía todas estas investigaciones sobre el pesimismo, en un momento de su vida, el editor de sus libros le dijo, pero al tú estar averiguando cómo sobrepasar el dolor y el pesimismo y la depresión, tú te estás enfocando en todos los elementos que hacen que la vida sea buena. ¿Por qué no estudias y escribes un libro sobre los elementos que hacen que la vida valga la pena? Y esto es algo de lo que él habló también en la Asociación de Psicología Americana. Y ahí es donde él dijo, le está haciendo falta a la psicología el otro lado de la moneda. No se trata de olvidar cómo podemos aminorar el sufrimiento, porque claro que es importante aprender, y a eso se ha centrado mucho la psicología, cómo bajar el nivel de sufrimiento en la gente, pero también es muy importante que ayudemos a elevar el bienestar humano y lo que él llama poder llegar al florecimiento humano. Y ahí es donde él desarrolla un modelo muy importante de bienestar que se llama PERMA por sus siglas en inglés. En este elemento, la P tiene que ver con positivity, que son emociones positivas, donde él se refiere no solo al placer, sino también a la gratitud, a la serenidad, a la esperanza. En el chat algunos de ustedes escribieron paz. La paz es otra de las emociones positivas que a veces se nos olvida, la serenidad también. Después habla de la E, que es engagement, o esta experiencia de flujo, de fluir. Y él habla de la importancia de comprometerte tanto en lo que tú estás haciendo, que por un lado pierdes la noción del tiempo y del espacio, estás involucrado en alcanzar metas desafiantes y también estás comprometido con tu sentido de vida. Entonces, él habla de esto como engagement.
Después habla la R de relaciones positivas, que es cómo cultivar relaciones que tengan un vínculo importante de confianza, donde haya apoyo mutuo, donde podamos celebrar los logros de cada uno. Después habla él de la, o sea, M de meaning, que tiene que ver con sentido. O sea, ¿cómo te sientes tú al estar conectado con algo más grande que tú mismo? Ya sea la naturaleza, ya sea Dios o algo que tenga que ver con una religión donde estás conectado con algo más grande que tú mismo, pero también el ayudar al prójimo, la generosidad, el saber que mi trabajo desarrolla soluciones para la humanidad o para un grupo de personas. Y después habla al final la A de accomplishment, que quiere decir un logro y tiene que ver con avanzar en las metas que están alineadas con tus valores. Y él habla de que los seres humanos, todos, estamos realmente conectados con esta necesidad de crecer, de estirar la liga, porque eso nos hace sentir vivos. Si se ponen a pensar en las personas que están apáticas o que están aburridas, pues muchas veces es porque no tienen retos importantes en su vida y esto nos lleva no solo a la apatía, sino a veces a la depresión. El estirar la liga conlleva una energía que en inglés le llaman thrive, que es como esta capacidad de crecer, ¿no? De ser más. Y esta necesidad de ser más es lo que nos hace sentir vivos. Entonces, por eso es importante tener siempre metas y futuros que queremos mirar hacia adelante. Seligman habla de que no estamos empujados por el pasado, sino jalados por el futuro. Y esas metas futuras son las que nos llegan de motivación y las que nos hacen sentir pues muy satisfechos con nuestra vida. Complementario a este modelo del doctor Martin Seligman, que se considera el padre de la psicología positiva, Tal Ben Shahar, que es, digamos, el profesor más importante en el campo de la felicidad a nivel mundial hoy en día, y se volvió famoso porque él dictó un curso, una cátedra en Harvard, donde se volvió la cátedra más popular en la historia de la Universidad de Harvard. Tenía 1,200 alumnos en un solo semestre y él desarrolló un modelo que se llama el modelo Spire, que por sus siglas en inglés habla de la vida espiritual que está vinculada con el propósito y el sentido del que habla Seligman, pero va más allá, incluyendo, por ejemplo, el mindfulness, la meditación, las prácticas espirituales. Eh, Él agrega la P, que es por sus siglas en inglés physical, que es el bienestar físico, porque él se da cuenta que inherentemente el ser humano pues necesita sentirse bien físicamente. Entonces él comparte en su certificación en estudios de la felicidad, que es la que nosotros ofrecemos, muchas herramientas para que puedas dormir mejor, cultivar buenos hábitos de sueño, de alimentación, de ejercicio. Habla mucho también de cómo el tacto, el poder abrazarnos, el poder tener contacto físico con otros, nos ayuda también porque secreta muchas sustancias que benefician a nuestro cuerpo físico y que tiene impacto también en nuestro bienestar emocional, en nuestro bienestar también cognitivo. Después él habla del bienestar intelectual. Él no habla tanto de achievement como lograr, o sea, tener logros, sino habla de esta importancia de estar aprendiendo continuamente, pero está vinculado al logro. Habla también de relaciones positivas y de emociones. Y en las emociones, como les mencioné, habla de integrar ambas, las emociones incómodas y las emociones positivas. Ahora, otros elementos importantes para cultivar la felicidad tiene que ser el cultivar una visión centrada en fortalezas. Si yo les pregunto a ustedes ahorita que me digan cuáles son los errores que tienen o las cosas que no les salen mal, probablemente puedan hacer una lista muy larga, ¿no?
no me sale bien, cuando quiero bailar no lo hago muy bien, me equivoco mucho cuando escribo, o sea, tenemos la tendencia de fijarnos en lo negativo, los seres humanos. Esto se llama un sesgo negativo. Y muchas veces las fortalezas no las vemos tanto porque es como un pez que nada en el agua. El pez que nada en el agua no se da cuenta de que todo lo que tiene alrededor es agua, porque está acostumbrado a eso y no se da cuenta de lo bien que nada porque es lo que hace todo el tiempo. Lo mismo sucede con las fortalezas de carácter. Las fortalezas son aquellas características que están vinculadas a una virtud pueden ser, por dar un ejemplo, curiosidad, perseverancia, amabilidad, prudencia, gratitud. Y todos estos elementos los tenemos todos nosotros en mayor o menor medida. Hay un estudio sobre virtudes y fortalezas que habla de 6 virtudes y 24 fortalezas de carácter. Ahorita les escribo en el chat, o Shula, si me ayudas, hay una liga que se pueden meter que es vía carácter, en inglés CH, character.org, y ahí pueden ustedes muy fácilmente responder unas preguntas para que les salga esta lista de cómo están sus fortalezas, cómo están en estas fortalezas en orden para ustedes. Y lo que se han dado cuenta en las investigaciones es que las personas que utilizan conscientemente sus 5 primeras fortalezas de una forma diaria, tienen un mayor bienestar y también esas fortalezas les pueden ayudar a tener un mejor desempeño. Entonces, cuando tienes un reto importante, es ponerte a pensar cuáles de estas fortalezas te pueden ayudar. Por ejemplo, yo soy una persona muy perseverante, pero soy una persona que no tengo tan fuerte la fortaleza del autocontrol. Entonces, de repente, eh, me distraigo o de repente em, trabajo muchas horas y luego me canso y entonces me tomo 2 días libres y entonces me falta a veces un poco la constancia, pero me apoyo en la perseverancia para poder tener más autocontrol, por ejemplo. Entonces, los invito a que hagan este test y que es gratuito. Esto lo pueden hacer con equipos de trabajo y es súper interesante ver también cómo se complementan los diferentes integrantes de un equipo de trabajo con sus diferentes fortalezas y te sirven como un lente para mirar la vida de una forma distinta. Y la invitación es que pienses tú cuáles son tus fortalezas, pero que también empieces a mirar a la gente de tu alrededor y descubras con curiosidad cuáles son las fortalezas que tiene esta persona. A lo mejor vemos a alguien que hace muchas preguntas y de repente decimos, oye, esta persona me vuelve loco porque todo el tiempo pregunta cosas y veo que Jazmín se ríe, pero de repente dices, wow, o sea, ve qué alto nivel de curiosidad tiene y la curiosidad en mi equipo de trabajo es muy importante. Entonces, ¿cómo puedo hacer que esta persona ponga su curiosidad al servicio del equipo, por ejemplo? O hay gente que es muy amable y a veces a lo mejor sentimos que se pasa de amable, pero la amabilidad también es una fortaleza. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la fortaleza en cierto contexto? O vemos gente que es tan prudente que no dice lo que piensa muchas veces, pero al mismo tiempo su prudencia es un hilo que une a todos los integrantes de un equipo, ¿no? Entonces, podemos ver cuál es el nivel óptimo de uso de tal fortaleza, porque también hay veces las fortalezas las llevamos a un extremo, pero cómo podemos invitar a que la gente se conecte con las fortalezas de cierta manera, ¿no? Entonces, eh, aparte de las fortalezas, vamos a ver varias cosas más, pero lo importante es que no caigamos en el malentendido, que es pensar en lo positivo todo el tiempo, ¿sí? Tenemos que validar las situaciones difíciles, tenemos que ver la realidad como es, no podemos ponernos lentes de color de rosa y ver todo bonito cuando estamos enfrentando retos importantes
en nuestra vida personal o en el mundo, pero a la vez sí cultivar lo bueno y ver cómo eso bueno nos puede ayudar a vivir mejor. ¿Ok? Entonces, em, o sea, la psicología positiva se sustenta en estudios científicos. Nos dice qué es lo que funciona y por qué es lo que funciona, ¿sí? Pero la filosofía, que también es parte de lo que se estudia en la psicología positiva, nos ayuda a decidir para qué y cómo queremos vivir. Por eso es que cuando se han hecho varios estudios, entre ellos los de fortalezas de carácter, se han analizado a muchísimos filósofos, a las más grandes ideologías, a los más grandes grupos prosociales, para entender de verdad qué y cómo nos gusta vivir, cuáles son esas miradas positivas que nos pueden servir en el mundo. Y les voy a dar algunos ejemplos de algunos filósofos nada más, como para que ustedes puedan irse creando una idea. Comúnmente se habla de dos elementos importantes cuando se habla de felicidad, ¿no? El elemento más común con el que se hila, digamos, la felicidad es el tema del hedonismo, que normalmente se considera que es el placer, ¿no? Y muchas veces se habla del hedonismo como el placer a costa de todo, pero en realidad esto no es verdad. El hedonismo, hay un hedonismo que habla de placer inmediato e intenso, pero hay un hedonismo que viene de Epicuro, que es un gran filósofo que prioriza la tranquilidad y la ausencia de dolor, y que también habla de la importancia de la prudencia y la moderación. Entonces, el hedonismo de Epicuro es un hedonismo que no es nada más el sentir el placer inmediato, sino que habla de tener una vida con moderación. Y hemos visto cómo de verdad la moderación es tan importante. Vemos dentro de este mito de cuando tenga yo la mansión, cuando tenga yo el éxito y esta gran carrera de ratas en donde queremos más y más y más, y cuánta gente tiene más de lo que hubiera soñado y sigue siendo infeliz. Entonces, Epicuro habla de esta importancia de la moderación, pero el hedonismo está vinculado con o sea, con el placer. Y hay otro tema importante que tiene que ver con la felicidad, aparte del hedonismo, que tiene que ver con un término que se llama eudaimonía, eudaimonia en inglés. Y esto tiene que ver con, o sea, vivir con virtud y propósito, o sea, el que tú puedas llegar a ser quien tú puedes ser, ¿no? Llegar a ser tu mejor versión. Y esto habla de la importancia de florecer como persona y no nada más el hedonismo de sentirte bien, ¿sí? Habla de cultivar las virtudes como un hábito y habla de cultivar la razón y el carácter. O sea, tener deliberación o tener una intención deliberada de cultivar lo bueno de tu vida. Y esto está muy vinculado con el propósito de vida, ¿ok? Entonces, tanto el hedonismo como la eudaimonía son dos elementos importantes filosóficos que nos ayudan a cultivar una buena vida. Pero les voy a hablar de otros dos, ¿no? El estoicismo, que habla del poder distinguir aquello que controlas de lo que no, y poderte realmente centrar en cultivar todo aquello que está bajo tu control, ¿ok? Entonces dice, enfócate en lo que depende de ti y acepta serenamente lo que de veras no depende de ti. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en problemas reales, ¿no? De nuestra vida, como la corrupción, yo sé que resolver la corrupción de México no está en mis manos, pero lo que sí puedo controlar es si yo le doy mordida a un policía o no. Si yo me trato de ir por la vía corta o pago el precio de irme por la vía larga para no caer en la corrupción. Entonces, eso es lo que yo puedo
pues cultivar y controlar, ¿no? Entonces, en esta parte que tiene que ver con la visión, pues estoica, hablamos de poder gestionar nuestros propios juicios, de poder tener como prácticas cotidianas y hacer un examen de conciencia para que estemos alineados con nuestros valores. Y hace poquito leía yo un estudio que hablaba mucho de la disonancia cognitiva, o sea, cuando nosotros pensamos algo, por ejemplo, yo soy una persona honesta y cuando me para un policía le doy una mordida, eso genera una disonancia en mi cerebro, o sea, las ideas se contradicen entre sí. Y esta contradicción, cuando es repetida, causa inflamación en el cerebro, imagínense, porque se activa el cerebro de una forma, o sea, este ruido no es nada más un ruido en pensamiento, es un ruido que se da a nivel neurológico y esto inflama al cerebro. Entonces, imagínense la importancia de poder revisitar nuestros valores continuamente y poder trabajar en un lugar afín a los valores que tenemos, poder llevarnos con personas afines a los valores que tenemos, poder hacer acciones que refuercen esos valores en los que creemos y no que nada más tengamos nuestros valores como ahora sí como una lista del mercado, que los tenemos ahí puestos, pero que no actuamos en consecuencia. Entonces, esto es muy importante, poder cultivar la integridad en nuestra vida nos ayuda a tener una vida más feliz. Y el último punto que quiero tocar es el existencialismo, ¿no? Que habla de esta idea de que no somos capaces de elegir todo lo que nos ocurre, pero somos capaces de elegir las respuestas y el sentido que construyo en torno a lo que nos pasa en nuestra vida. Y esto tiene mucho que ver con la libertad y la responsabilidad, o sea, la libertad dentro de la situación que me tocó vivir. Perdón, el poder encontrar un significado, pero no solo estar tratando de encontrarlo, sino crear un sentido en mi vida a través de mis actos y a través de mis compromisos. Algo que es muy triste y hoy lo estamos viendo con los altos niveles de depresión en los jóvenes, es que muchas veces están los jóvenes como esperando que les caiga el sentido de algún lado, el sentido de vida. Es que todavía no encuentro mi sentido de vida. El sentido de vida se encuentra al hacer. Si estás pasivo en tu casa sin hacer nada, no vas a encontrar ningún sentido por más libros que leas. Tienes que salir al mundo, tienes que empezar a trabajar, a ayudar, a tomar ciertos compromisos y ahí se te va revelando no solo un propósito, que también eso es un mito, sino muchos propósitos. Yo tengo el propósito de ser mamá, de ser una buena compañera con mi pareja, de ser una buena colaboradora con las personas que trabajan conmigo, de poder ser una buena maestra para mis alumnos, ¿no? Tengo muchos propósitos y lo bueno de cultivar muchos propósitos es que si por alguna razón alguno de ellos se ve afectado por la situación, porque perdí mi empleo, porque hubo una enfermedad o lo que sea, hay otros propósitos con los que me puedo conectar, ¿ok? Entonces, bueno, aquí hablamos a nivel filosófico, ¿verdad? Em, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta todos estos elementos para poder cultivar nuestra receta única de la felicidad, ¿no? Cuando hablamos de que hay personas que les gusta el pastel de chocolate o el pastel de fresa o de vainilla, a cada quien nos gusta un pastel diferente, pero nos podemos guiar por la ciencia y nos podemos guiar por la filosofía para encontrar esos elementos que a cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, nos puede ayudar a ser mucho más felices, ¿sí? Entonces, bueno, voy a dar 5 prácticas muy breves antes de pasar a las preguntas
para que para que se puedan llevar ustedes y puedan practicarlas en su vida, ¿sí? Una práctica súper importante es la práctica de la gratitud. Y tiene que ser una práctica intencional. Entonces, aquí la práctica y la invitación es que cada noche escribas 3 cosas concretas por las que estás agradecido. Esto está comprobado que si lo haces diariamente de una forma honesta, o sea, no lo hagas como si fuera otra vez la lista del mercado de que, gracias porque estoy viva, gracias porque tengo techo, gracias porque tengo familia, sino que verdaderamente busques 3 cosas, pero puede ser una diaria, que verdaderamente agradezcas, ¿no? O sea, hoy eh, comí con mi mamá y es real y de veras me siento muy agradecida de haber tenido su compañía el día de hoy, ¿sí? Eso es muy real para mí. Y está comprobado que esto, si lo haces un hábito, te ayuda a sentirte más feliz por varios meses. Eh, y si lo haces por varios meses, pues incluso años, ¿no? Esto, ¿por qué ayuda? Porque entrena tu atención hacia recursos y vínculos. Tu mente está todo el tiempo, como cuando estás queriéndote comprar un coche Nissan y de repente vas por la calle y ves puros Nissan, si estás viendo si el rojo, si el azul, y todo el tiempo ves el mismo modelo. Cuando tú entrenas tu cerebro para ver constantemente las cosas positivas que hay en tu vida, vas a cultivar más cosas positivas y vas a ver más cosas positivas. Entonces, eso es muy importante. La segunda práctica tiene que ver con savoring o el saborear, que es poder profundizar una experiencia positiva. Por ejemplo, si estoy tomando un café, poder detectar a qué sabe, la temperatura, la sensación del cafecito que va, cuando pasa por mi garganta y esa temperatura y lo que evoca en mí. O si estoy paseando el aire fresco o las flores que estoy viendo, o ahorita que estoy dando esta plática, pues darme cuenta de todos los que nos están acompañando y poder saborear este espacio que tengo de compartir lo que a mí más me gusta y en unos minutos de escucharlos a ustedes, ¿no? Entonces, saborear es como describir 3 detalles sensoriales que hacen que ese momento dure más y te aporte más, ¿sí? ¿Y esto por qué ayuda? Porque contrapesa la costumbre de estar corriendo todo el tiempo y de obviar las cosas más sencillas, pero las que más se repiten en mi vida, que pueden traer mucho bienestar a mi vida cada día, ¿ok? Después, em, otra de las prácticas es la respiración. Es algo que obviamos, como el pez en el agua, que hablaba yo hace un momentito, o sea, todos respiramos todo el tiempo. Y la respiración regula el estrés, mejora nuestra claridad mental y nos ayuda a autorregularnos. Y es gratis, además. Entonces, te invito a que practiques 3 a 5 minutos de respiraciones o incluso 3 respiraciones, ¿no? O sea, si lo hacemos incluso aquí, respiras ahorita conmigo, así una respiración profunda y suelto el aire y otra respiración y suelto el aire y hago otra respiración y suelto el aire. Y los invito a escribir en el chat, pero yo siento que me calmé porque estaba hablando muy rápido y muy apasionada, sentí calorcito en el pecho. Entonces, esto es algo muy importante. No se trata de buscar tener la mente en blanco, se trata simplemente de aprovechar este regalo que la vida o Dios o el universo nos dio para regularnos y poder estar en un mayor equilibrio.
La cuarta elemento que les invito es que reconozcan cuáles son sus fortalezas. Ya les dije cómo pueden ver el test y que puedan poner en práctica una de estas fortalezas cada día, de sus 5 mayores fortalezas, porque esto te va a ayudar a sentir una mayor autoconfianza, eleva la autoestima y te hace sentir eficaz y te brinda energía. Entonces, esto, si no haces el test, te invitamos a que a gente que le tienes confianza le digas, oye, ¿cuál fortaleza ves en mí? ¿Qué característica positiva ves en mí? Y tú puedes también decírsela a la otra persona y empezar a convertirte en un detector de fortalezas. Y el punto 5 es el poder eh, hacer acciones deliberadas de bondad y conexión. ¿Cómo puedes hacer un acto pequeño a la semana de escuchar de verdad, estar presente a otras personas, agradecerle a alguien algo que hizo por ti? Y esto ayuda porque te hace sentir que perteneces a algo más grande que tú mismo, desencadena algo positivo en la persona que recibe y en la persona que observa lo que tú estás haciendo. Y el regalo más grande es para ti. Y si haces de estos 5 elementos 5 hábitos, o al menos escoges uno de estas 5 prácticas para empezar por un hábito a la vez nuevo, que esa es la recomendación de Tal Ben Shahar, eso es muy importante. Y Tal Ben Shahar dice mucho que él habla de 3 R's, ¿no? Que habla de poner un recordatorio del hábito que quieres cultivar, eh, repetir ese hábito tantas veces que se vuelva algo intrínseco tuyo hasta que se convierta en un ritual, que es la tercera R. Y entonces ya no tengas que utilizar energía para poder desarrollar pues mayor bienestar, ya se hace como algo automático, ¿ok? Entonces, bueno, lo que me interesa mucho para poder, digamos, cerrar mi ponencia en este momento es que el bienestar es contagioso y es estructural y se puede incorporar intencionalmente. Y cuando tú incorporas estas prácticas a tu vida en lo personal, inmediatamente vas a impactar al entorno. Y también cuando implementas estas prácticas en el entorno, en tu escuela o en tu trabajo, tú vas a lograr que eso tenga un impacto en el bienestar individual de todas las personas. Entonces es bien importante que nos demos cuenta que nosotros somos un universo completo que impactamos en nuestras familias, en nuestras comunidades y por eso es bien importante que intencionalmente nos volvamos y podamos de verdad cultivar y entrenarnos en felicidad, ¿sí? Para tener una brújula positiva, para no estar en lo automático, cayendo en este sesgo de negatividad. Todos hemos visto esas mesas donde nos sentamos y todo el mundo habla de todo lo malo que está sucediendo en el mundo, que está sucediendo en el trabajo, y cómo podemos aportar nosotros una mirada distinta, no que evite, no que ciegue, perdón, que cegue, sino que complemente al mundo y a nuestra visión del mundo con todo lo bueno que también está sucediendo. Entonces, quiero cerrar aquí mi participación y antes de pasar a las preguntas, que sí me interesa mucho y ojalá se queden, me gustaría sí compartirles un video muy breve, que dura menos de un minutito, porque estamos comenzando la certificación en estudios de la felicidad en el mes de octubre. Este certificado lo desarrolló el doctor Tal Ben Shahar basado en el curso de Harvard, pero ya actualizado con su modelo Spire. Y es un curso en donde contamos con personas de más de 70 países distintos y yo lo tomé hace más de 10 años. Le dije, tal, traigamos esto a México y a Latinoamérica. Llevamos ya muchas generaciones y de verdad tanto en mí como en muchos de los alumnos que lo han tomado,
para muchos de nosotros este certificado fue un parteaguas en nuestra vida. Entonces, no les voy a decir más, les quiero compartir este video y regresamos a las preguntas, por favor. The Certificate in Happiness Studies brings together people from over 70 countries. Like-minded, like-hearted individuals who are playing their part in the happiness revolution, spreading well-being, spreading goodness, spreading success in their homes, in their organizations, in their communities. Join us. Be part of the happiness revolution. Make a difference in your life and in the life of others. Bueno, les prometí que era muy cortito. El doctor Talver Shahar es una maravilla de verdad aprender con él y en este certificado tienen webinars como el que tenemos hoy aquí con él en inglés, pero con traducción simultánea al español cada semana. Conmigo tienen los webinars cada 15 días en español para aplicar todo lo aprendido a nuestra cultura. Y nuestra cultura hablamos de gente de Venezuela, Colombia, España, Costa Rica, bueno, mucha gente de Latinoamérica. Voy a parar aquí para oír todas sus preguntas con respecto al tema que hablamos hoy o algún comentario que tengan. Y también si tienen preguntas sobre la certificación que empieza en octubre, con muchísimo gusto me pueden, con mucho gusto, pues, decir, ¿no? Así que si pueden alzar su manita, o simplemente activar su video o su voz, o escribir la pregunta en el chat, con muchísimo gusto. Em, Les puedo comentar, mientras que escriben algún comentario, alguna pregunta, que la certificación es internacional. Para aquellos que son coaches, les da créditos de educación continua para el International Coach Federation y lo pueden aplicar tanto para su vida personal como si son psicólogos, si son coaches, si trabajan en organizaciones, si quieren ser Chief Happiness Officers, lo pueden aplicar también ahí todas estas eh, pues aprendizajes. Hay un club de alumnos y exalumnos. Este club trae constantemente a diferentes líderes en el campo de la psicología positiva y la felicidad organizacional, en la educación, etcétera. Y todos los alumnos que son parte de la certificación pueden tener, o sea, inmediatamente son parte del club y tienen muchos recursos, desde cómo hacer presentaciones, desde cómo hacer talleres, cómo liderar conferencias, cómo enseñar el tema de felicidad. Es algo muy bonito que pueden ustedes aprender. Y, qué bueno que hay una pregunta. Silvia, Silmar, perdón. Silmar, hola, muchísimo gusto. No activo el video porque no estoy en condiciones de que me vean en público, pero No sí te tengo preocupes. una pregunta que me está resonando. Yo estuve el año pasado en México con el evento que hiciste Ah, qué gusto. allá Ajá, el Hope y Circuit. que estuvo espectacular y Sí. estaban todas estas personas de las que hemos estado hablando hoy, escuchando hoy. Y lo que yo veo es que es un movimiento, amo este tema, obviamente, es un movimiento que está creciendo, Sí, pero que no necesariamente veo el mismo pace de crecimiento en América Latina. ajá, Entonces, y que todos los ejemplos, etcétera, son de otros lados del mundo.
Tú para mí eres referencia de lo que está ocurriendo desde México y spread todo por Latinoamérica. ¿Qué tienes en mente? Yo vivo, soy venezolana, pero vivo en El Salvador. Muy poco se habla aquí del tema, muy poco. Hay otra persona de El Salvador conectada, pero fue porque yo le dije que se Ok, conectara. qué bueno, Entonces, gracias. ¿qué viene? ¿Qué podemos hacer para que nuestros países lo incorporen de una manera distinta? ¿Qué tienes en mente y cómo podemos aportar? Claro, mira, la verdad es que este, este crecimiento sí se ha dado de forma paulatina, pero cada vez más hay estudios científicos que muestran el impacto de esto a nivel de productividad. Hubo un estudio reciente del año pasado donde realmente se ve cómo las empresas que invierten en bienestar tienen una alza en el valor de sus acciones. Es el primer estudio que tiene una liga como directa a nivel organizacional que prueba esta conexión directa entre el bienestar y el valor de, o sea, obviamente el valor de las acciones porque tiene que ver con la productividad de los colaboradores, ¿no? A nivel educativo están habiendo muchos también, muchas investigaciones que hablan de cómo la psicología positiva y el florecimiento humano y el bienestar impactan positivamente en los alumnos, no solo en las habilidades blandas, sino también a nivel de desempeño académico, por ejemplo, porque las escuelas muchas veces se resistían a meter estos temas porque decían, yo no puedo destinar horas de matemáticas a estos temas, pero estamos viendo la depresión, la ansiedad tanto en adultos como en jóvenes y niños, y sabemos que requerimos de otras herramientas. Perdón, lo que mejor podemos hacer por nuestra región es capacitarnos nosotros, empezar a hablar del tema, poder estar constantemente compartiendo hallazgos científicos, porque obviamente que la gente escucha, pero cuando oyes temas que tienen que ver con autoayuda y que que no tienen una base científica, la gente pierde muchas veces la atención porque no sienten que es algo fidedigno, pero todos los estudios están sustentados en la ciencia. Entonces, regalar libros, compartir artículos, empezar a hablar de los temas. Nosotros en el Instituto de Bienestar Integral, que se pueden meter a la página, es ibi.mx o pueden escribir a informes@ibi.mx. Tenemos recursos constantemente, tenemos blogs, tenemos videos, recientemente hicimos 2 recursos súper completos con información científica y herramientas prácticas para cultivar la esperanza en el liderazgo y cultivar la felicidad en el liderazgo. Entonces, esto es lo que ayuda muchísimo, pero sí necesitamos que hayan referentes de estos temas en toda Latinoamérica. Y Silmar, tú en El Salvador, pues ya estás jalando gente, ya estás propiciando esta conciencia, y cuando la gente ve que tú te ves diferente, porque Tal Ben Shahar habla mucho de que tenemos que empezar con nosotros mismos. Entonces, lo puedes tú cultivar en ti primero y eso después lo compartes con los demás. No se me va a olvidar nunca, los prometo que un día llegué a un lugar y me dice una persona, pero ¿por qué te ves tan feliz si estás aquí en una institución pública igual que yo y yo estoy de lo más infeliz? ¿Por qué tú estás tan feliz, no? Y me acuerdo que me sacó de onda porque dije, o sea, ¿cómo justifico que estoy en un nivel de bienestar bueno? Y otra vez, no es que esté siempre bien, obviamente son altas y bajas, yo soy un ser humano igual, pero estoy más feliz cada vez en más áreas de mi vida. Entonces eso es bien importante. Quiero decir, ok, la certificación inicia la primera semana de octubre. Los libros sobre estudio de estos temas, les recomiendo mucho que busquen a Tal Ben Shahar, que ahorita me va a ayudar Shula a escribir, y gracias Shula por toda tu ayuda. Va a escribir aquí Tal Ben Shahar, Martin Seligman, busquen también a bueno, está muy difícil de escribir, pero es Sonia Lubomirsky, Bárbara Fredrickson, son algunos de los autores. Hay un libro en español de Margarita Tarragona
que se llama Tu Mejor Tú. Son algunos de los libros que les puedo mencionar. Nos pueden mandar un correo y les mando más libros, pero también en Google, si ponen libros en psicología positiva, van a encontrar muchos libros muy importantes. Está Sean Acorn, Sean, se me fue el apellido, que habla mucho sobre la felicidad. Sean Achor, perdón. Habla mucho sobre el bienestar en las organizaciones, Santiago Vázquez. Entonces, hay muchos autores importantes y varios ya también en Latinoamérica. Marisa Salanova en España. em, Ahora, Andrea me pregunta que estudió la maestría en liderazgo positivo. Yo soy maestra también en la maestría de liderazgo positivo, que me encanta y felicidades porque hayas tomado ese camino. Creo que el complemento de la certificación es maravilloso porque la maestría se centra mucho en organizaciones, en cómo poder ayudar a un sistema a cambiar, y la certificación parte de ti como persona. Entonces es cómo tú puedes elevar tu nivel de vida y cómo a través de tu propia evolución puedes ayudar a los demás. Entonces es un acercamiento un poco distinto. Eh, Podría decir que el certificado tiene un componente muy importante también de desarrollo personal que después llevas a diferentes lugares, ¿no? Yo he tenido alumnos que han estudiado primero la certificación y luego la maestría en liderazgo positivo, y también alumnos que han estudiado la maestría primero en liderazgo positivo y después estudian la certificación, y con gusto puedo pedirles el permiso para compartirte el dato de alguno de ellos para que te cuenten su experiencia si así quieres, pero creo que es un gran complemento. No sé si hay otra pregunta. Em, en la semana del 28. Ah, la certificación inicia en la semana del 6 de octubre. El 6 de octubre es mi cumpleaños, entonces está muy padre que inicie ese día, pero bueno, inicia la primera semana de octubre, y se pueden unir. Van a estar en contacto con alumnos que llevan muchísimo tiempo, porque una vez que eres parte de la comunidad, eres parte de esta comunidad para siempre. Entonces puedes participar en los webinars en vivo por los próximos años, puedes ir a los encuentros que hay en persona. Próximamente hay un encuentro en Brasil en noviembre, hubo un encuentro en México el noviembre pasado, hubo un encuentro en Colombia, hubo un encuentro en Italia, hubo un encuentro en New Jersey. Entonces pueden ir a ahora sí que a diferentes encuentros en persona con la comunidad. Y algo importante también es que si después se decidieran a tomar la maestría en estudios de la felicidad, donde yo también he sido profesora, el certificado cuenta como una de las materias para esta maestría, y el dinero que invierten en la certificación también se toma en cuenta para la maestría. Nada más que la maestría sí es en inglés y la certificación está completamente traducida al español. No necesitan saber inglés. Así que, bueno, pues nos encantaría. Eh, Silmar, qué bueno que te llevas ese consejo, y ojalá te sigas formando en este tema para que te vuelvas pues un referente. Los webinars en vivo con el doctor Tal son los jueves. A veces son bien tempranito o a veces son a la 1 de la tarde, porque se conecta gente de todas partes del mundo, y 2 al mes tienen traducción simultánea al español. Mis webinars son los miércoles y siempre son a la 1 de la tarde hora del este de Estados Unidos, que a veces son las 12 o a veces las 11 de la mañana aquí en México, y bueno, tendrán que checar con sus
zonas horarias. Mis webinars son cada 15 días y es un espacio lindísimo para compartir. Siempre traigo un tema diferente y la gente también puede decir qué tema de interés tiene. Tanto en los webinars con tal como en los míos pueden presentar los retos que están teniendo en su trabajo, en el coaching, con un paciente, con algún hijo, con su pareja y siempre buscamos herramientas científicas y prácticas que les puedan ayudar. Entonces es un espacio muy, muy lindo. Así que bueno, ya tienen ahí el dato de la liga donde pueden ustedes inscribirse y ver todos los datos de la certificación. También pueden escribir con mucho gusto a informes@ibi.mx para obtener más información. Y bueno, pues no veo más preguntas y sé que ya llegamos a las 8, así que quiero darles las gracias de verdad por conectarse con nosotros, invitarlos también a formar parte de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva. La página es smpp.org.mx. Déjenme revisar si estoy en lo correcto. Nada más para que... Sí, es SMPP, Sociedad Mexicana de Psicología Positiva.org.mx. Si han tenido ya formación en psicología positiva o si trabajan en una carrera afín, pueden ser parte de esta asociación y nos daría mucho gusto. Vamos a tener un congreso en México en marzo. Esperamos verlos en el TEC de Monterrey, en el campus Ciudad de México. Y bueno, vamos con todo porque tenemos que lograr que México y todos los países nuestros puedan de verdad alcanzar mayores niveles de bienestar. Miriam, creo que, no sé si vas a decir algo. No, Ah, es que vi que quitaste el micrófono. Pero bueno, pues los espero con todo gusto en nuestras iniciativas. Ojalá se unan a la certificación y bueno, pues que tengan una noche muy linda. Muchas gracias por unirse. Que estén muy bien. Hasta luego.